En aquella mañana de domingo, vi mi propio nombre tachado del testamento que yo mismo había escrito. Mi hijo Fernando sostenía la pluma mientras su esposa sonreía, ambos pensando que yo estaba durmiendo en el cuarto de al lado. Ni siquiera lo notará, ya casi no ve bien, susurró mi hijo a mi nuera. 55 años trabajando honradamente como relojero para terminar así, siendo borrado de mi propia historia por manos que yo mismo crié. Me quedé parado en la puerta entreabierta, sintiendo que el corazón se me apretaba, como si alguien hubiera jalado todos los resortes de un solo tirón. El testamento estaba sobre la mesa del comedor, aquella misma que había comprado con el dinero de la primera gran reparación que hice en un pueblo vecino. Fernando deslizaba los dedos por el papel, tachando mi voluntad como quien ajusta las manecillas de un reloj a una hora más conveniente. Su mujer, Cristina, le sostenía el hombro, animando cada movimiento de aquella pluma que traicionaba 5 décadas de sacrificio. Mientras tanto, el reloj de pared que construí cuando él nació continuaba su tic-tac implacable, marcando cada segundo de aquella traición. Me llamo Manuel Pérez García, tengo 77 años. Nací y crecí en Cuernavaca, en el estado de Morelos, donde abrí mi primera relojería en 1971. Durante casi 5 décadas, fui el relojero más respetado de la ciudad, conocido por mis manos precisas y por mi mirada aguda que podía identificar el problema de cualquier mecanismo, por más complicado que fuera. Mi pequeño negocio en la calle Madero se volvió punto de referencia, no solo por las reparaciones impecables, sino por los consejos que daba junto con cada reloj devuelto. El tiempo es lo único que no podemos recuperar, por eso cuídalo bien. La vida nunca fue fácil para mí. Comencé trabajando como aprendiz a los 14 años, durmiendo en el fondo del taller del viejo don Antonio, quien me enseñó el oficio a cambio de comida y un rincón para dormir. Cuando me casé con Teresa, a los 23 años, todo lo que teníamos era una caja de herramientas y muchos sueños. Trabajaba de lunes a domingo, muchas veces hasta la madrugada, inclinado sobre relojes descompuestos bajo la luz débil de una lámpara. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a pasear el domingo, yo estaba reparando relojes para pagar la escuela privada de los míos. Cuando mi esposa enfermó, vendí el terreno que había comprado para nuestra casa en Acapulco para pagar su tratamiento. Cada centavo que junté, cada sacrificio que hice, siempre fue pensando en ellos, Fernando y Marcela, mis hijos, mi orgullo, o al menos eso pensaba hasta aquella mañana de domingo. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos. Y créeme, muchas de ellas tocarán tu corazón como la mía tocó el mío cuando descubrí la verdad sobre mi propia familia. Lo que ellos no sabían es que este viejo relojero todavía tenía algunas piezas guardadas en el cajón. Y así como un reloj antiguo puede esconder mecanismos sorprendentes, yo también guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de aquella historia. Pero antes de contar cómo enfrenté aquella traición, necesito retroceder un poco en el tiempo, para que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Nací en 1947, en una pequeña finca en las afueras de Cuernavaca. Mi padre Sebastián era agricultor y mi madre Josefa cuidaba la casa y vendía antojitos en el mercado los sábados. Éramos pobres, pero nunca pasó por mi cabeza que faltaba algo. La vida en el campo era simple: despertar con el canto del gallo, ayudar en la milpa antes de la escuela y dormir cuando se apagaba el quinqué. Desde pequeño demostré una curiosidad fuera de lo común por todo lo que tenía mecanismo. Desarmaba juguetes, relojes viejos, hasta la máquina de coser de mi madre, que me dio una buena tunda cuando vio las piezas esparcidas por el suelo. «Este niño tiene el diablo en el cuerpo», decía ella, sin saber que aquellas manos inquietas un día sostendrían a toda la familia. A los 12 años,
Cuando el reloj de la iglesia se descompuso, pasé horas observando a don Antonio trabajar en la reparación. Él notó mi interés y en lugar de ahuyentarme como hacían los otros comerciantes, me llamó para ver de cerca. «¿Ves, chamaco? Un reloj es como la vida. Cada pieza tiene su función y su tiempo exacto. Si una falla, todo el mecanismo se detiene». Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria, como si hubieran sido talladas en madera. 2 años después, cuando mi padre enfermó con una pulmonía brava, don Antonio me ofreció trabajo como aprendiz. Fue mi salvación y la de mi familia. La relojería se convirtió en mi vida. Llegaba antes de que saliera el sol y salía después de que se ponía. Aprendí cada detalle de aquel oficio. La diferencia entre un reloj suizo y uno japonés solo de oír el tic-tac, cómo limpiar engranajes tan pequeños que parecían polvo, a sentir el pulsar de un mecanismo como si fuera un corazón. El relojero no solo repara relojes, repara el tiempo de las personas, decía don Antonio, y yo creía en eso con toda mi alma. Cuando él falleció en 1970, me dejó sus herramientas y un consejo: nunca hagas nada a medias, Manuel. El tiempo es exacto y nuestro trabajo también debe serlo. Abrí mi propia relojería en 1971, en un pequeño local rentado en la calle principal. En los primeros meses, casi cerré las puertas varias veces. Nadie confiaba en un joven de 24 años para reparar relojes caros. Pero poco a poco la calidad de mi trabajo comenzó a hablar más alto que mi edad. Trabajaba de lunes a sábado, de 7 a 19 horas, sin descanso para comer. Los domingos hacía las reparaciones más delicadas que exigían más concentración. Mi mesa de trabajo era mi altar, mis herramientas eran extensiones de mis dedos, y cada reloj reparado era motivo de orgullo, como si fuera un hijo que devolviera a la vida. Fue en esa época que conocí a Teresa, una maestra de la escuela municipal, que entró en la tienda para reparar el reloj que había heredado de su abuelo. Era un modelo antiguo, inglés, lleno de detalles. Me dijeron que solo usted podría hacer que este reloj funcione de nuevo. Habló con aquella voz suave que pronto conquistó mi corazón. Me tomé una semana en aquella reparación, mucho más de lo necesario, solo para tener excusa de verla volver. Cuando le entregué el reloj funcionando perfectamente, la invité a tomar un café. 6 meses después, estábamos casados. Nuestra boda fue sencilla en la Catedral de Cuernavaca, con pocos invitados. Alquilamos una casa pequeña cerca de la relojería y comenzamos nuestra vida juntos con más sueños que posesiones. Teresa continuó dando clases y yo trabajando en la relojería. En los primeros años, ahorrábamos cada centavo para realizar el sueño de la casa propia. Cuando Fernando nació en 1975, conseguimos dar el enganche de un terreno en la parte alta de la ciudad. 3 años después, llegó Marcela. La familia estaba completa y la responsabilidad solo aumentaba. Para dar lo mejor a mis hijos, comencé a aceptar trabajos extras. Viajaba a pueblos vecinos los fines de semana para reparar relojes de pared antiguos en haciendas y casonas. Muchas veces salía de madrugada y solo volvía el domingo por la noche, exhausto, pero con dinero suficiente para pagar las mensualidades de la casa y la colegiatura de la escuela privada. Quería que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve: estudio, comodidad, oportunidades. Cada hora lejos de ellos dolía en mi pecho, pero me repetía a mí mismo que era un sacrificio necesario. Fernando, el mayor, desde pequeño mostró interés por la relojería. A los 8 años ya se sentaba a mi lado en la mesa de trabajo, observando atentamente cómo desarmaba y volvía a armar mecanismos. «Un día todo esto será tuyo, hijo», le decía, soñando con el día en que el letrero de la tienda diría «Manuel e hijo, relojeros». Marcela era más parecida a su madre, estudiosa y callada. Mientras su hermano jugueteaba con los relojes, ella pasaba horas leyendo libros. Alenté a los dos por igual, pero en el fondo alimentaba la esperanza de que Fernando siguiera mis pasos. Con mucho esfuerzo construimos nuestra casa propia, ladrillo por ladrillo. Nos mudamos en 1983, una casa sencilla pero confortable,
con 3 recámaras y un patio donde plantamos árboles frutales. El mismo año conseguí comprar el local donde funcionaba mi relojería. Era la realización de un sueño: ser dueño del propio negocio, del propio techo. En los años siguientes la relojería prosperó. Comencé a trabajar con relojes importados, piezas exclusivas que los clientes más ricos de la región me confiaban. Cada reparación exitosa aumentaba mi reputación y, consecuentemente, mi clientela. Con el tiempo conseguí comprar un terreno más grande en las afueras de la ciudad, donde construí una pequeña quinta. Era nuestro refugio en los días festivos, el lugar donde la familia se reunía para carne asada y celebraciones. Planté un huerto, construí un pequeño estanque para criar peces, hice un cobertizo para guardar herramientas. Cada rincón de aquel lugar tenía mi sudor. Esto es para ustedes, mis hijos, para su futuro y el de mis nietos, siempre decía cuando alguien preguntaba por qué continuaba trabajando tanto, incluso después de conseguir cierta estabilidad. Cuando Fernando cumplió 18 años, pagué su universidad en la Ciudad de México. Iba y volvía todos los días, un viaje cansado de casi 2 horas para cada lado. Es un sacrificio temporal, le decía. Después, me lo agradecerás por tener un título. Marcela eligió medicina, una carrera mucho más cara y larga. Para pagar sus estudios vendí el coche y volví a trabajar también los domingos. Teresa se quejaba de que me estaba matando de tanto trabajar, pero yo insistía: nuestros hijos merecen lo mejor. En 1997 vino el golpe más duro. Teresa fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada. Los médicos hablaban de meses de vida, pero me negué a aceptarlo. Vendí el terreno que habíamos comprado para construir una casa de playa en Acapulco y usé todo el dinero en tratamientos experimentales. Durante 2 años viví entre la relojería y el hospital. Contraté a un ayudante para no cerrar la tienda mientras acompañaba a mi esposa en las sesiones de quimioterapia. Fueron los años más difíciles de mi vida. Fernando ya estaba graduado y trabajando en una empresa en la Ciudad de México, pero venía poco a visitar a su madre. Marcela, aún estudiante, hacía lo posible por ayudar en los cuidados, pero el peso mayor quedó sobre mis hombros. Teresa falleció una mañana de domingo en 1999. El reloj de la sala marcaba exactamente las 7:15 cuando dio su último suspiro. Fue como si una parte de mí se hubiera detenido junto con aquel momento. Pasé semanas en estado de shock, abriendo y cerrando la relojería mecánicamente, sin realmente prestar atención a lo que hacía. Solo continué porque sabía que Marcela aún necesitaba terminar la universidad. Fernando apareció para el entierro y volvió a la Ciudad de México al día siguiente, alegando compromisos de trabajo impostergables. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en resignación. Me sumergí aún más en el trabajo, ahora no solo para mantener a la familia, sino para llenar el vacío dejado por Teresa. La relojería, que siempre fue mi sustento, se convirtió en mi refugio. Allí, concentrado en los mecanismos delicados, lograba olvidar temporalmente la soledad que me consumía en casa. Marcela se graduó en 2002 y pronto consiguió una residencia en Monterrey. Fernando, ya casado con Cristina, volvió a Cuernavaca en 2003, diciendo que quería estar más cerca de mí y tal vez asumir el negocio familiar. En aquella época, yo ya pensaba en jubilarme. Mis ojos ya no eran tan precisos y mis manos comenzaban a temblar ligeramente, lo que dificultaba los trabajos más minuciosos. La idea de pasar la relojería a mi hijo parecía perfecta. Finalmente pensé: mi sacrificio valió la pena. La tradición continuará. Pero las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer. Fernando demostraba más interés en los inmuebles que yo poseía que en la relojería en sí. En nuestras conversaciones preguntaba constantemente sobre la quinta, sobre la casa, sobre mis ahorros. «Papá, ¿ya pensaste en vender la relojería? Hoy en día casi nadie usa reloj de pulsera. Todos miran la hora en el celular», argumentaba. Yo respondía siempre lo mismo: una tradición no se vende, hijo, se transmite. Durante las cenas familiares,
Comencé a notar miradas extrañas entre Fernando y Cristina cuando yo hablaba sobre el futuro. Mi nuera hacía preguntas cada vez más directas sobre mi testamento, sobre cómo pretendía dividir mis bienes. Es importante dejar todo organizado, don Manuel. Usted no querrá dar problemas a sus hijos cuando parta, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En aquel momento lo interpreté como preocupación genuina. Qué equivocado estaba. El año 2019 marcó el inicio de lo que yo llamaría el desajuste de las manecillas en mi familia. Cumplí 72 años y decidí que era hora de formalizar la transferencia de la relojería a Fernando. Todavía trabajaba algunas horas al día, pero mis ojos ya no distinguían las piezas menores sin una lupa potente, y mis manos comenzaban a temblar después de largas horas de concentración. Durante una cena de domingo, anuncié que iría a la notaría la semana siguiente para iniciar el proceso de transferencia. «Papá, no hay prisa», dijo Fernando, intercambiando una mirada rápida con Cristina. «Usted todavía tiene muchos años por delante. Además, estoy pensando en expandir el negocio, transformar la relojería en una tienda de accesorios de lujo, relojes, joyas, lentes de marca». Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. 50 años de tradición reducidos a una tienda de accesorios de lujo. No pude disimular mi decepción. «Fernando, esa relojería no es solo un comercio, es un oficio, un arte que está desapareciendo. La gente viene de otros pueblos porque saben que entregamos calidad, conocimiento, tradición». Cristina intervino con aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Don Manuel, con todo respeto, los tiempos han cambiado. Nadie repara relojes hoy en día. Cuando se rompe, lo tiras y compras otro». Fernando está pensando en el futuro, en cómo mantener el negocio rentable. «¿Rentable?», respondí sintiendo crecer la indignación. «Nunca faltó comida en su mesa. Pagué universidad privada. Te di coche de regalo cuando te graduaste. Todo esto con un negocio que, según ustedes, no tiene futuro». Fernando se encogió de hombros, un gesto que me recordó dolorosamente cuando era adolescente, y lo reprendía por llegar tarde a casa. «Papá, es la realidad del mercado. O nos adaptamos o cerramos las puertas. El local en la calle principal vale mucho. Podemos hasta rentarlo a una tienda departamental y ganar más que vendiendo y reparando relojes». Aquella noche no dormí. Me quedé repasando la conversación, tratando de entender cómo mi hijo podía tener tan poco aprecio por lo que construí con tanto sacrificio. A la mañana siguiente, fui a la relojería más temprano de lo habitual. Abrí los cajones, toqué cada herramienta, cada pieza de repuesto. Aquel lugar guardaba mis memorias, mis sueños. Era más que paredes y mesas de trabajo. Era la extensión de mi propia vida. En las semanas siguientes, Fernando comenzó a traer catálogos de joyas y accesorios, planos para la reforma del espacio, propuestas de proveedores. Intenté argumentar, mostrar la importancia de mantener la esencia del negocio, pero me di cuenta de que era una batalla perdida. Para él, mi conocimiento era anticuado, mi visión obsoleta. Comencé a sentirme un estorbo en mi propio establecimiento. En octubre de aquel año, recibí una llamada de Marcela. Ella raramente llamaba, siempre ocupada con guardias y compromisos en el hospital en Monterrey. Su voz parecía tensa. «Papá, Fernando me pidió mi firma en algunos documentos sobre la quinta. Dijo que usted quiere vender para invertir en la expansión de la tienda. ¿Es verdad?». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué documentos, Marcela? Nunca hablé de vender la quinta. Ese lugar es sagrado para mí». El silencio del otro lado de la línea ya lo decía todo. «Fue lo que imaginé», finalmente respondió. «Él insistió en que usted estaba de acuerdo, pero quería mantenerlo en secreto porque era una sorpresa. No firmé nada, papá. Algo no está bien». Aquella misma tarde, abrí la caja fuerte que mantenía en casa y revisé documentos. Escrituras de la quinta, de la casa, de la relojería, pólizas de seguro, cuenta de ahorro. Todo parecía en orden, pero el intento de Fernando de conseguir la firma de su hermana me puso alerta.
¿Qué más estaría tramando a mis espaldas? La respuesta vino en diciembre, durante la fiesta de Navidad. Por primera vez en muchos años, Marcela consiguió unas vacaciones en el hospital y vino a Cuernavaca con su marido, Ricardo. Fernando, Cristina y sus hijos, Gustavo y Leticia, también estaban presentes. Preparé una cena especial, como en los viejos tiempos, cuando Teresa aún estaba viva. Por algunas horas me permití creer que éramos una familia unida nuevamente. Después de la cena, mientras lavábamos los platos en la cocina, Marcela me preguntó en voz baja: «Papá, ¿usted firmó algún poder para Fernando recientemente?» Negué con la cabeza, confundido. «No, ¿por qué?» Ricardo se encontró con el licenciado Pablo, ese abogado amigo de la familia, en la plaza comercial la semana pasada. Comentó que estaba finalizando los documentos para la transferencia de sus bienes a Fernando. Dijo que usted quería simplificar las cosas antes de que se pusiera mayor y no pudiera tomar más decisiones. El vaso que sostenía se resbaló de mis dedos y se hizo añicos en el suelo. Fernando apareció en la puerta de la cocina, alarmado por el ruido. «¿Todo bien, papá?» «Sí, solo un vaso que se rompió», respondí, tratando de mantener la voz firme mientras me agachaba para recoger los pedazos, pero por dentro algo también se rompía. La confianza que deposité en mi hijo durante toda una vida estaba reducida a fragmentos, así como aquel vaso. Aquella noche, después de que todos se fueron, me senté en el portal, mirando las estrellas, y lloré como no lloraba desde la muerte de Teresa. No era solo el intento de engañarme lo que dolía, era la frialdad, el cálculo, la traición de alguien a quien yo amaba más que a mí mismo. Al día siguiente fui a la oficina del LIC. Pablo, tan pronto como abrió las puertas. Él se quedó visiblemente incómodo al verme. «Manuel, no esperaba verte tan pronto. Fernando dijo que tenías problemas de salud y preferías que tratáramos los asuntos por su intermedio». «¿Qué asuntos exactamente, Pablo?», pregunté, manteniendo la calma, a pesar de la tempestad que rugía dentro de mí. Él vaciló, moviendo nerviosamente algunos papeles sobre la mesa. «Bueno, la transferencia de las propiedades, el poder que daría a Fernando plenos poderes para administrar tus bienes, vender propiedades, mover cuentas bancarias. Él me garantizó que todo estaba acordado entre ustedes. Y tú lo creíste, sin hablar conmigo personalmente, sin verificar si era realmente mi voluntad». El abogado tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Fernando es tu hijo. Dijo que estabas con principio de demencia, que era difícil para ti aceptar que ya no podías tomar decisiones solo. Parecía preocupado por tu bienestar». Me reí sin humor. «¿Demencia? Tengo 72 años y todavía trabajo 6 horas al día en la relojería. Hago crucigramas todos los días y nunca olvidé un cumpleaños o compromiso». Me incliné sobre la mesa, mirándolo a los ojos. «Quiero ver todos los documentos que Fernando te pidió preparar. Todos ellos». Las siguientes horas fueron como una pesadilla. El LIC Pablo me mostró borradores de escrituras, transfiriendo la quinta, la casa y la relojería a Fernando. Un poder que me dejaría completamente a merced de mi hijo. El Nuevo Testamento que prácticamente desheredaba a Marcela, dejándole solo una compensación financiera irrisoria. Todo preparado meticulosamente, solo esperando mi firma o una falsificación de ella. «Cancela todo esto», ordené con la voz trémula de rabia. «Y si algún documento aparece con mi firma a partir de hoy, sabes que es falsa. Voy a presentar una denuncia hoy mismo para protegerme». Salí de la oficina sintiéndome décadas más viejo. El peso de la traición curvaba mis hombros como nunca antes. En el camino a casa, me detuve frente a la relojería. El letrero «Manuel Relojero desde 1971» parecía un monumento a una vida dedicada a la honestidad y al trabajo duro, valores que aparentemente no conseguí transmitir a mi propio hijo. Cuando llegué a casa, Fernando me estaba esperando en la sala. Su rostro estaba tenso, los ojos inquietos. «¿Dónde estaba, papá?», me preocupé. «Visitando al licenciado Pablo», respondí simplemente, observando su reacción. El color huyó de su rostro.
Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se recompuso. «Papá, puedo explicarlo. No es lo que parece». «¿Y qué parece, Fernando?» «Parece que mi hijo está tratando de engañarme. Parece que mientras estoy vivo, ya estás dividiendo mi patrimonio. Parece que 50 años de trabajo honesto van a terminar con una puñalada por la espalda». «Usted está exagerando», se exaltó, abandonando la máscara de preocupación. «Estoy tratando de proteger lo que es nuestro. Usted se está poniendo viejo, terco, se niega a ver la realidad. Esa relojería es un peso muerto. La quinta da más gastos que ganancias. Solo quiero organizar las cosas antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué? ¿Para asegurarte de quedarte con todo antes de que me dé cuenta? ¿Para dejarme sin nada en la vejez?» «No sea dramático», bufó, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. «Usted viviría con nosotros, claro. Tendríamos condiciones de contratar una enfermera particular cuando la necesite. Es más práctico así». Aquella palabra, práctico, fue como una bofetada en la cara. Para mi hijo me había convertido en un problema práctico a resolver, no en un padre a ser respetado y amado. «Quiero que salgas de mi casa», dije con una calma que ni yo sabía que poseía. «Vamos, papá, conversemos con calma. Usted está nervioso, no está pensando bien». «Estoy pensando con más claridad que en muchos años, Fernando. Sal de mi casa antes de que diga cosas de las que me arrepienta después». Él todavía intentó argumentar, pero algo en mi mirada debió convencerlo de que era inútil. Tomó su chaqueta y salió azotando la puerta con fuerza. En los días siguientes, recibí docenas de llamadas de él, de Cristina, incluso de mis nietos, claramente instruidos sobre qué decir. «Abuelito, ¿por qué estás enojado con papá? Él solo quiere cuidarte». La manipulación llegaba a ese punto. No atendía la mayoría de las llamadas. Marcela volvió a Cuernavaca el fin de semana siguiente, preocupada tras nuestras conversaciones por teléfono. Nos sentamos en el portal de la quinta, el mismo lugar donde tantas veces celebramos cumpleaños, navidades, momentos felices en familia. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Desahogué, mientras observábamos el atardecer teñir de rojo las montañas de la sierra. Siempre pensé que había criado hijos que seguirían mis valores, que respetarían lo que construí. Marcela sostuvo mi mano arrugada entre las suyas. «Papá, no todos somos iguales. Fernando siempre fue más pragmático. Desde niño medía todo por el valor material. ¿Recuerda cómo contaba las monedas de su alcancía todas las noches? ¿Cómo negociaba sus juguetes en la escuela, siempre buscando ventaja? Sí, pero pensé que era cosa de niño, que con el tiempo vería que hay cosas más importantes en la vida que el dinero. Algunas personas nunca aprenden esa lección», respondió con tristeza. «¿Qué va a hacer ahora?» Miré hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Durante toda mi vida siempre supe reparar relojes descompuestos, pero ¿cómo reparar una familia despedazada por la codicia? ¿Cómo restaurar la confianza cuando el daño parecía irreparable? «No lo sé todavía», respondí honestamente, «pero sé que no puedo dejar las cosas como están. Por primera vez en la vida voy a pensar en protegerme antes de pensar en los demás. Ya sacrifiqué demasiado para ser tratado de esta forma». Aquella noche, acostado en la cama, observé el movimiento preciso de las manecillas del reloj de cabecera. 50 años reparando mecanismos delicados me enseñaron que a veces, cuando una pieza está irremediablemente dañada, necesita ser reemplazada para que el conjunto vuelva a funcionar. Una decisión dolorosa comenzaba a formarse en mi mente. Una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra familia. Enero de 2020 llegó con lluvias torrenciales en Cuernavaca. Mientras el agua lavaba las calles de la ciudad, yo limpiaba mi propia casa. Literal y figurativamente. Contraté a un abogado diferente, el LIC, Enrique, recomendado por un antiguo cliente de la relojería. Le expliqué toda la situación y pedí orientación sobre cómo protegerme legalmente. «Don Manuel, usted tiene algo que su hijo no imagina»,
dijo el Lic. Enrique, después de escuchar atentamente mi historia. Usted tiene conocimiento, y el conocimiento es poder. ¿Qué conocimiento?, pregunté confundido. Usted conoce cada detalle de sus propiedades, cada documento, cada transacción realizada a lo largo de décadas. Su hijo está contando con su supuesta fragilidad, con la idea de que usted ya no tiene condiciones de gestionar sus propios bienes. Vamos a probar que está equivocado. En las semanas siguientes, reuní documentos que comprobaban mi lucidez y capacidad. Declaraciones de impuestos impecables que yo mismo llenaba, registros detallados de cada transacción de la relojería, incluso un certificado médico reciente, confirmando mi excelente estado cognitivo para la edad. Pero el verdadero triunfo vino de donde menos esperaba. En una tarde lluviosa de febrero, estaba reorganizando el sótano de la casa cuando encontré una caja antigua de herramientas que había pertenecido a don Antonio. En el fondo, envuelto en un pedazo de gamuza descolorida, había un reloj de bolsillo de oro, un Patek Philippe auténtico que mi mentor me había dado poco antes de fallecer. Este reloj perteneció al marqués de Cuernavaca, me contó en aquella época. Fue traído de Suiza en 1887 y pasó por apenas 3 manos antes de llegar a las mías. Es una pieza de museo, Manuel. Guárdala para un momento especial. En aquel instante, al sostener aquella pieza rara en las manos, un plan comenzó a formarse en mi mente. No era solo un reloj, era una reliquia histórica, una pieza que especialistas y coleccionistas pagarían una fortuna por poseer. Y lo más importante, Fernando no tenía idea de su existencia. Con cuidado, llevé el reloj hasta la relojería. Usando mis conocimientos y herramientas especiales, examiné cada detalle del mecanismo. Estaba perfectamente preservado, necesitando apenas una limpieza delicada. Después de confirmar su autenticidad a través de catálogos antiguos, tomé fotos detalladas y las envié a 3 casas de subastas internacionales pidiendo una evaluación. Las respuestas llegaron en menos de una semana. La menor oferta fue de 180.000 euros, casi 4 millones de pesos en la cotización de la época. La mayor llegaba a 250.000 euros. Era más dinero del que jamás imaginé poseer de una sola vez. Dinero que Fernando no podría tocar, que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, mi hijo continuaba su campaña para convencerme de firmar los documentos de transferencia, llamadas, visitas inesperadas, incluso manipulando a mis nietos para hacerme sentir culpable. «Abuelito, papá dijo que ya no nos quieres», dijo Leticia, de apenas 8 años, durante una visita. Aquello me partió el corazón, pero también fortaleció mi resolución. En marzo, recibí otro aliado inesperado. Alberto, un antiguo aprendiz que trabajó conmigo en los años 90 y ahora tenía su propio taller en Taxco, vino a visitarme después de saber por un cliente común de los planes de Fernando para transformar la relojería. «Don Manuel, no puedo dejar que su tradición se pierda así», dijo visiblemente emocionado. «Usted me enseñó todo lo que sé. Si usted quiere, puedo asumir la relojería, mantener el nombre, la tradición. Traigo mis equipos, mi clientela, pero preservamos la esencia de lo que usted construyó». Era como si un peso enorme saliera de mis hombros. La idea de que mi legado profesional continuaría, aunque no por las manos de mi hijo, trajo una paz que no sentía desde hacía meses. «Alberto, serías mi socio, no mi empleado», respondí, ya sintiendo crecer el entusiasmo. «Tengo equipos que ya no se fabrican, piezas de repuesto para relojes antiguos que son imposibles de encontrar hoy en día. Juntos podemos no solo mantener la tradición, sino expandirnos a la restauración de piezas históricas». Cerramos un acuerdo allí mismo con un apretón de manos a la antigua. Acordamos formalizarlo todo la semana siguiente en la oficina del Lic. Enrique. Ahora tenía los elementos necesarios para mi plan. Documentos probando mi capacidad mental, un patrimonio oculto que Fernando no podría alcanzar y un sucesor legítimo para mi oficio. Solo faltaba el momento adecuado para revelarlo todo. La oportunidad surgió en mi cumpleaños de 73 años, en abril de 2020. Como tradición,
La familia siempre se reunía en la quinta para una comida de celebración. A pesar de los conflictos recientes, Fernando apareció con Cristina y los niños. Marcela vino de Monterrey con Ricardo. Incluso algunos amigos cercanos y antiguos clientes estaban presentes. Después de la comida, cuando todos estaban reunidos en el portal, pedí la atención de todos para un anuncio. Hoy no es solo mi cumpleaños. Comencé sintiendo cada mirada fija en mí. Es también un nuevo comienzo. Después de reflexionar mucho sobre el futuro, tomé algunas decisiones importantes. Fernando se acomodó en la silla, una sonrisa confiada en los labios. Probablemente pensaba que finalmente había cedido a sus presiones. Primero me gustaría presentar a Alberto, mi nuevo socio en la relojería. A partir de la próxima semana, el letrero en la fachada dirá: Manuel y Alberto relojeros desde 1971. La sonrisa de Fernando se marchitó instantáneamente. Abrió la boca para protestar, pero continué antes de que pudiera interrumpir. Segundo, estoy oficializando hoy la donación de la mitad de esta quinta a la Asociación de Artesanos de Cuernavaca para que construyan aquí una escuela de oficios tradicionales. La otra mitad será administrada en conjunto por Marcela y por mí como área de preservación ambiental. Un murmullo recorrió a los invitados. La expresión de Cristina era de puro shock. Tercero, continué ahora mirando directamente a mi hijo, quiero dejar claro que estoy en pleno control de mis facultades mentales y de mis bienes. Cualquier documento que sugiera lo contrario es fraudulento y será tratado como tal ante la ley. Fernando se levantó abruptamente, el rostro rojo de rabia. Papá, no puede hacer esto. Está tirando a la basura el patrimonio de la familia por capricho, por causa de un malentendido tonto. ¿Malentendido tonto? Repetí calmadamente. Intentar declararme mentalmente incapaz a mis espaldas, falsificar documentos, intentar transferir mis propiedades sin mi conocimiento. Eso no es un malentendido, Fernando, es un delito. Un silencio pesado cayó sobre el portal. Los invitados se miraban entre sí incómodos. Cristina jalaba insistentemente la manga de la camisa de su marido, tratando de hacerlo sentar. Don Manuel, intervino con voz melosa, creo que hubo un malentendido. Fernando solo quería ayudar, organizar las cosas para que usted no se preocupe en la vejez. No hay ningún malentendido, Cristina, corté secamente. Tengo copias de todos los documentos que Fernando le pidió al LIC, Pablo, preparar. Tengo el testimonio del propio abogado, confirmando que mi hijo alegó que yo sufría de demencia para justificar la transferencia de los bienes sin mi presencia. Saqué del bolsillo un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Aquí está una notificación oficial informando que Fernando está prohibido de representar mis intereses en cualquier asunto legal o financiero. Ya se enviaron copias a todos los bancos y notarías de la región. Mi hijo parecía un animal acorralado. Miraba frenéticamente alrededor, como si buscara una salida. ¿Es solo eso lo que tiene que decir en su cumpleaños? Finalmente consiguió balbucear. ¿Que está desheredando a su propio hijo? En ese momento, saqué del otro bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrí lentamente, revelando el reloj Patek Philippe. No, Fernando, todavía tengo una cosa más que decir. Este reloj fue evaluado en más de 4 millones de pesos por casas de subastas internacionales. Es una pieza rara e histórica que ni tú ni tu esposa jamás descubrirían, hurgando entre mis pertenencias en busca de valores. Hubo suspiros de admiración entre los invitados. El reloj relucía al sol de la tarde, su oro macizo centelleando como si tuviera luz propia. Voy a subastarlo el mes que viene. Con el dinero crearé un fondo para pagar los estudios de mis nietos, Gustavo y Leticia. Un fondo que será administrado por un curador independiente y que solo podrá ser usado para educación. Ni tú ni Cristina tendrán acceso a ese dinero. Fernando palideció. Por primera vez vi en su rostro no solo rabia o frustración, sino una comprensión genuina de lo que había perdido. No el dinero o las propiedades, sino la confianza y el respeto de su padre. Yo siempre quise dejar un legado para mis hijos,
continué ahora hablando para todos los presentes. Pero un legado no está hecho solo de bienes materiales. Está hecho de valores, de ejemplos, de historias que nos contamos unos a otros. Fernando eligió ignorar esa parte del legado y por eso está perdiendo mucho más de lo que imagina. Miré a mis nietos inocentes en medio de toda aquella tensión. Gustavo, Leticia, ustedes siempre serán bienvenidos en la casa del abuelito. Siempre habrá lugar para ustedes en mi corazón y en mi mesa. Espero un día poder enseñarles lo que sé sobre relojes, sobre el tiempo, sobre la vida. Fernando tomó la mano de Cristina y salió apresuradamente, arrastrando a los niños consigo sin despedirse. Algunos invitados se disculparon y también partieron, claramente incómodos con la escena que habían presenciado. Otros, principalmente los amigos más antiguos, permanecieron, expresando apoyo a mi decisión. Marcela se acercó, los ojos llorosos. «Papá, ¿estás seguro de que está haciendo lo correcto?» «Lo estoy, hija. No es venganza, es justicia, y más importante, es protección para mí, para ti, para los niños. Fernando necesita aprender que existen consecuencias para sus acciones». Aquella noche, después de que todos partieron, me senté solo en el portal observando las estrellas. Había una tristeza profunda en mi corazón por el hijo que había perdido, no físicamente, sino en espíritu. Sin embargo, junto con esa tristeza, había también una sensación de paz, de deber cumplido, de justicia restaurada. El reloj de pared dio las 9, cada campanada reverberando en el silencio de la noche. Pensé en todos los relojes que reparé a lo largo de la vida, en cómo cada uno de ellos, cuando se rompía, necesitaba primero ser completamente desarmado antes de poder ser reparado. Tal vez era eso lo que estaba sucediendo con mi familia, un completo desmantelamiento para que algo nuevo, algo mejor, pudiera ser construido de las ruinas. Las repercusiones de mi decisión no tardaron en aparecer. En la semana siguiente, recibí llamadas de amigos de Fernando, algunos pidiendo que reconsiderara, otros sorprendentemente apoyándome. Su hijo andaba presumiendo de cómo iba a modernizar todo en cuanto pusiera las manos en sus bienes, me contó uno de ellos. Decía que usted ya no tenía condiciones de administrar nada. Alberto y yo formalizamos nuestra sociedad y la relojería ganó un nuevo impulso. Su experiencia en relojes modernos complementaba mi conocimiento de piezas antiguas. Pronto, clientes de otros estados comenzaron a buscarnos para restauraciones especializadas. La subasta del Patek Philippe ocurrió en junio y el reloj fue adjudicado a un coleccionista italiano por 230.000 €, unos 5 millones de pesos en la época. Como prometí, el dinero fue a un fondo educativo para mis nietos, con cláusulas rigurosas para garantizar que sería usado solo para ese fin. Fernando hizo algunos intentos de reconciliación en los meses siguientes, pero siempre con una agenda oculta, una nueva propuesta para reorganizar mis bienes, sugerencias para vender propiedades. Su codicia continuaba siendo más fuerte que cualquier afecto genuino. En septiembre, recibí una visita inesperada en la relojería. Leticia, mi nieta, acompañada por la niñera. Cristina había permitido la visita a regañadientes, según la empleada. «Abuelito, papá dijo que ya no nos quieres», dijo, sus ojitos tristes mirándome. La senté en mi regazo, como hacía cuando era más pequeña. «Eso no es verdad, mi niña. El abuelito te quiere mucho a ti y a tu hermano. Siempre los querré, no importa lo que pase». «Entonces, ¿por qué tú y papá pelearon?» ¿Cómo explicar traición, codicia y manipulación a una niña de 8 años? Opté por la simplicidad. A veces, Leticia, incluso personas que se quieren discrepan sobre cosas importantes. Tu papá y yo tenemos ideas diferentes sobre algunos asuntos, pero eso no cambia el amor que siento por ti. Le mostré cómo funcionaba un reloj de cuerda. Dejé que experimentara usar algunas herramientas simples. Sus ojos brillaban con cada nuevo descubrimiento. Cuando la niñera vino a buscarla, prometió volver. «Voy a pedirle a mamá que traiga a Gustavo también la próxima vez», dijo animada.
Aquella visita encendió una pequeña llama de esperanza. Tal vez a través de los nietos, algún tipo de reconciliación aún fuera posible en el futuro. No como antes, la confianza rota no podría ser completamente restaurada, pero quizás un nuevo tipo de relación con límites claros y expectativas realistas. Mientras tanto, la vida seguía su curso. La relojería prosperaba con la nueva sociedad. El proyecto de la Escuela de Oficios en la Quinta avanzaba, con el primer curso de carpintería tradicional previsto para comenzar en enero del año siguiente. Marcela me visitaba con más frecuencia, trayendo a Ricardo y conversaciones agradables los fines de semana. En octubre recibí otra sorpresa, una carta de Fernando, no un correo electrónico o mensaje de texto, sino una carta escrita a mano, algo que no hacía desde que era niño, y yo lo obligaba a escribir agradecimientos por los regalos de cumpleaños. «Papá», decía la carta, «tardé en entender la extensión de mi error. La vergüenza me impidió admitir, incluso para mí mismo, cuán codicioso y desleal fui. No pido que me perdone. No merezco perdón. Solo quiero que sepa que finalmente comprendí la lección que intentó enseñarme durante toda la vida. Que el verdadero valor no está en las cosas que poseemos, sino en la integridad con que vivimos». Había más páginas de arrepentimiento aparentemente sincero. Mencionaba que estaba haciendo terapia, que Cristina y él se estaban separando. Ella no aceptó la idea de vivir con menos lujo, escribió. Que quería reconstruir algún tipo de relación conmigo en los términos que yo considerara justos. Releí aquella carta muchas veces en las semanas siguientes. Parte de mí quería creer, quería abrir los brazos y recibir a mi hijo pródigo de vuelta. Otra parte, más cautelosa, recordaba las manipulaciones anteriores, las mentiras, las traiciones. Decidí dar pequeños pasos. Invité a Fernando a un café en la relojería, en terreno neutral. La conversación fue tensa al principio, pero poco a poco encontramos un ritmo. Parecía genuinamente cambiado, más humilde, menos materialista. Habló de planes para abrir su propio negocio, algo modesto, sin la grandiosidad que antes anhelaba. «No espero volver a formar parte de sus negocios, papá», dijo al final del encuentro. «Solo quiero formar parte de su vida nuevamente y que usted forme parte de la vida de sus nietos». Acordé encuentros quincenales, siempre en presencia de los niños. Era un comienzo, un pequeño paso hacia la reconciliación, sin comprometer la protección que había construido para mí mismo. Aquella noche, al cerrar la relojería, miré el nuevo letrero en la fachada. Manuel y Alberto, relojeros desde 1971. No era el legado que imaginé pasar a mi hijo, pero era un legado honrado que preservaba valores en los que creía. Por ahora, eso bastaba. El reloj de la torre de la iglesia matriz dio las 6, marcando el fin de un día más. En mi bolsillo llevaba el viejo reloj de pulsera que mi padre me había dado cuando comencé como aprendiz. No valía nada en términos monetarios, pero su valor sentimental era incalculable. Tal vez un día, si Fernando realmente había cambiado, se lo daría, no como herencia, sino como símbolo de un nuevo comienzo, de un tiempo de sanación y reconstrucción. Los meses se transformaron en años y el tiempo, ese viejo compañero que aprendí a respetar a lo largo de décadas reparando relojes, continuó su curso implacable. Hoy, a los 77 años, miro hacia atrás y veo con claridad cómo aquella crisis familiar me transformó, así como se transforma un pedazo de metal bruto en un engranaje preciso. Muchas cosas cambiaron desde aquella confrontación en mi cumpleaños número 73. La relojería Manuel y Alberto se convirtió en referencia nacional en restauración de piezas antiguas. Recibimos relojes de todo México e incluso algunos del extranjero. Alberto, con su talento y dedicación, trajo nueva vida al negocio. Yo todavía aparezco 3 veces por semana, más para conversar con los clientes antiguos y compartir conocimientos que para trabajar de hecho. Mis manos ya no son tan firmes, pero mis ojos aún reconocen el valor de un buen mecanismo. La Quinta se transformó.
La escuela de oficios tradicionales ya formó dos grupos de carpinteros, uno de herreros artesanales, y recientemente iniciamos un curso de relojería para jóvenes. Ver aquel espacio que tanto amé siendo usado para transmitir conocimientos que se estaban perdiendo, trae una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Marcela supervisa todo en sus días libres del hospital e incluso consiguió implementar un programa de terapia ocupacional para pacientes en recuperación. En cuanto a Fernando, nuestra relación pasó por altibajos. La separación de Cristina fue difícil para él, especialmente cuando ella intentó llevarse a los niños de Cuernavaca. Los tribunales concedieron custodia compartida y Fernando tuvo que aprender a vivir con menos lujo y más responsabilidad. Al principio, esto lo amargó aún más. Hubo meses de silencio, acusaciones renovadas, intentos de manipulación a través de los nietos. Pero algo inesperado ocurrió en el invierno de 2022. Fernando sufrió un accidente automovilístico en la carretera a la Ciudad de México. Nada grave, pero suficiente para dejarlo algunos días en el hospital. Fui a visitarlo sin avisar. Cuando entré en la habitación, vi algo que nunca esperaba ver. Mi hijo, siempre tan orgulloso, llorando como un niño. «Papá», dijo cuando me vio, «pensé que no vendría». «¿Por qué no vendría? Eres mi hijo». Aquella frase simple abrió las compuertas. Entre lágrimas, Fernando confesó que finalmente entendía lo que yo había tratado de enseñarle toda la vida. El accidente le había hecho percibir cuán frágil es la vida, cómo puede acabar en un instante. ¿De qué serviría todo el dinero del mundo en ese momento? Lo que me consoló fue pensar en las personas que amo, no en las cosas que tengo. No creí de inmediato, claro, ya había sido engañado antes, pero en los meses siguientes vi cambios concretos en sus actitudes. Abrí una pequeña consultoría financiera, ayudando a personas comunes a organizar sus ahorros, nada grandioso pero honesto. Comenzó a aparecer en la quinta los fines de semana para ayudar voluntariamente en la escuela de oficios. Poco a poco, se reacercó a Marcela sanando antiguas rivalidades. Hoy nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. No es perfecto, las cicatrices todavía están ahí y la confianza nunca volvió a ser completa, pero es real, basado en límites claros y respeto mutuo. Fernando entendió que no heredaría mi relojería. Ese legado quedaría con Alberto, quien verdaderamente valora la tradición, pero recuperó algo mucho más valioso: su lugar como hijo, como padre, como hombre íntegro. En cuanto a mí, aprendí que protegerse no es egoísmo, es sabiduría. Durante décadas puse las necesidades de otros por delante de las mías, creyendo que eso era amor incondicional. Pero el amor verdadero incluye también amor propio, respeto por los propios límites, coraje para decir no cuando es necesario. Vivo ahora una vejez tranquila, rodeado de personas que genuinamente se preocupan por mí. Tengo un pequeño apartamento cerca de la plaza central, desde donde puedo caminar hasta la relojería en los días que me siento dispuesto. Ceno con Fernando y los nietos una vez por semana. Marcela y Ricardo vienen a visitarme mensualmente los domingos. Me gusta ir a la quinta a ver a los jóvenes aprendiendo oficios que estaban casi extintos. La lección más importante que aprendí es que el tiempo, así como los relojes que reparé toda la vida, no puede ser controlado, solo respetado. No podemos volver atrás y reparar todos los errores, así como no podemos adelantar las manecillas para llegar más rápido al futuro. Lo que podemos hacer es valorar cada segundo del presente, cada latido del corazón, cada oportunidad de conexión genuina con quienes amamos. A veces, cuando estoy solo por la noche, tomo aquel viejo reloj de pulsera que mi padre me dio y que pensé en pasar a Fernando. Aún no se lo he entregado. Tal vez nunca lo entregue. Tal vez sea mejor donarlo al pequeño museo que estamos montando en la escuela de oficios. O tal vez el destino me sorprenda, como tantas veces ha sucedido. Lo que sé con certeza es que mi historia, como la de todo ser humano, está hecha de momentos, algunos dorados, como el reloj Patek Philippe que cambió nuestro destino, otros oscuros,
como los días en que descubrí la traición de mi hijo. Cada uno de esos momentos fue necesario para traerme hasta aquí, para convertirme en quien soy hoy. Un viejo relojero que aprendió que a veces es necesario desarmar completamente un mecanismo para repararlo adecuadamente. Si alguna lección puedo dejar para quien me escucha, es esta. No permitas que el amor te ciegue, al punto de aceptar ser irrespetado o manipulado, incluso por aquellos más cercanos. Establece límites claros, incluso con hijos, nietos, hermanos. El verdadero amor no exige el sacrificio de tu dignidad. Y recuerda siempre, así como en un reloj, en la vida familiar cada pieza tiene su función, su valor y su lugar. Cuando una pieza intenta dominar todo el mecanismo, el resultado es siempre el mismo. El tiempo se detiene, la armonía se pierde y el propósito del conjunto se compromete. Hoy, a los 77 años, puedo decir que encontré paz, no la paz perfecta que imaginé cuando era joven, sino una paz real, construida sobre verdades difíciles y elecciones valientes. Mi legado no es solo la relojería en la calle Madero, o la quinta transformada en escuela, o incluso el fondo educativo para mis nietos. Mi verdadero legado son las lecciones que conseguí transmitir tarde en la vida sobre integridad, respeto y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma y tal vez ayudado a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por darme esta oportunidad de compartir un pedazo de mi vida con ustedes. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comenta ahí abajo desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Comparte este video con alguien que tal vez necesite escuchar este mensaje sobre valorar el tiempo y las relaciones verdaderas. Todos los días hay una historia nueva aquí contada por personas que, como yo, llevan en las arrugas el mapa de toda una vida. ¿Quién sabe si la próxima no tiene una lección especial justamente para ti? Un abrazo fuerte de este viejo relojero, que aprendió que el tiempo es el bien más precioso que tenemos.